el comienzo de una historia marcada por el dolor. Durante muchos años, la relación entre Sergio Ramos y su esposa fue considerada una de las más admiradas dentro del mundo del espectáculo y del fútbol internacional. Frente a las cámaras, ambos parecían vivir una historia perfecta. Viajes lujosos, celebraciones familiares, fotografías románticas y declaraciones públicas llenas de amor. Sin embargo, detrás de aquella imagen cuidadosamente construida para las redes sociales y los medios de comunicación, existía una realidad completamente distinta. Una realidad llena de silencios, lágrimas y heridas emocionales que nadie imaginaba. Él era realmente terrible, confesó finalmente su esposa en una conversación privada que más tarde terminó filtrándose a varios periodistas cercanos a la familia. Aquellas palabras causaron un enorme impacto, especialmente porque durante años ella había defendido públicamente a su marido frente a cualquier rumor relacionado con infidelidades o problemas familiares. Nadie esperaba que, después de tanto tiempo aparentando felicidad, ella decidiera romper el silencio. Todo comenzó mucho antes de que el mundo los conociera como una pareja famosa. Cuando ella conoció a Sergio, quedó fascinada por su carisma, su seguridad y la intensidad con la que hablaba sobre sus sueños. Él era un hombre apasionado, competitivo y acostumbrado a ganar en todos los aspectos de su vida. Precisamente esa personalidad dominante fue la que inicialmente la atrajo. Sergio parecía capaz de protegerla de cualquier cosa. En aquellos primeros meses de relación, él era atento, romántico y extremadamente detallista. Pero con el paso del tiempo, aquella intensidad comenzó a transformarse en algo mucho más oscuro. Según personas cercanas a la pareja, los primeros problemas aparecieron cuando la carrera deportiva de Sergio alcanzó uno de sus momentos más exitosos. La fama comenzó a rodearlo constantemente. Las fiestas privadas, los viajes continuos y la atención de miles de admiradoras empezaron a afectar profundamente la estabilidad del matrimonio. Aunque su esposa intentó mantenerse fuerte, poco a poco comenzó a notar cambios en el comportamiento de su marido. Él llegaba tarde a casa con frecuencia. A veces desaparecía durante horas, sin responder mensajes ni llamadas. Cuando ella preguntaba dónde había estado, Sergio reaccionaba con irritación. Lo que inicialmente parecían simples discusiones matrimoniales, terminó convirtiéndose en episodios de tensión emocional mucho más graves. Yo sentía que caminaba sobre vidrio roto cada vez que intentaba hablar con él. Habría confesado ella a una amiga cercana. Nunca sabía cuándo iba a explotar. Las discusiones comenzaron a hacerse cada vez más frecuentes. Sergio, presionado por la fama y los constantes rumores de la prensa, se volvió una persona impredecible dentro del hogar. Según las versiones cercanas a la familia, existían momentos en los que el futbolista perdía completamente el control de sus emociones. Gritos, insultos y humillaciones emocionales empezaron a formar parte de la rutina diaria de la pareja. Sin embargo, lo más doloroso para ella no fueron únicamente las discusiones, sino las sospechas constantes de infidelidad. Todo empeoró una noche durante una celebración organizada después de un importante partido. Ella notó la cercanía excesiva entre Sergio y una mujer joven vinculada al mundo del entretenimiento. Aunque en aquel momento decidió guardar silencio, las imágenes de esa fiesta comenzaron a perseguirla durante semanas. Días más tarde, encontró mensajes comprometedores en el teléfono de su marido. Aquellas conversaciones confirmaban lo que ella llevaba meses temiendo. La traición fue devastadora. A pesar del dolor, decidió permanecer en silencio por el bienestar de sus hijos y para evitar un escándalo mediático. Quería proteger a su familia. Intentó convencerse de que todo podía mejorar. Sergio incluso le prometió cambiar. Durante algunas semanas pareció hacerlo. Volvió a mostrarse cariñoso, atento y cercano. Pero aquella calma apenas fue temporal. Con el tiempo, las discusiones regresaron con más fuerza. Según personas próximas a la pareja, la situación emocional dentro del hogar comenzó a deteriorarse gravemente. Ella empezó a vivir con miedo constante a provocar una nueva pelea.
Muchas veces evitaba expresar sus sentimientos para no generar conflictos. Se sentía sola incluso estando rodeada de lujo y fama. Las personas creen que el dinero compra felicidad, comentó supuestamente una amiga de la familia. Pero ella vivía atrapada en una jaula emocional. La presión mediática también empeoró todo. Cada vez que aparecía un nuevo rumor sobre aventuras amorosas de Sergio, ella debía sonreír frente a las cámaras fingiendo que todo estaba bien. Mientras tanto, en privado, el sufrimiento crecía silenciosamente. Las supuestas infidelidades comenzaron a multiplicarse. Varias modelos y figuras del entretenimiento fueron relacionadas con el futbolista en diferentes momentos. Aunque nunca existieron confirmaciones oficiales, las constantes sospechas destruyeron lentamente la confianza dentro del matrimonio. Pero el punto más doloroso llegó cuando las discusiones dejaron de ser únicamente verbales. Fuentes cercanas aseguran que en varias ocasiones, el ambiente dentro de la casa se volvió extremadamente agresivo. Objetos lanzados, puertas golpeadas y escenas de tensión emocional marcaron algunos de los peores momentos de la relación. Aunque ella evitó durante años hablar públicamente sobre el tema, las personas de su entorno comenzaron a notar cambios evidentes en su personalidad: ansiedad, tristeza permanente y aislamiento emocional. Ella ya no era la misma mujer alegre de antes. Las fotografías en redes sociales continuaban mostrando una familia perfecta, pero detrás de cada sonrisa existía una historia completamente diferente. La presión por mantener la imagen pública comenzó a destruirla psicológicamente. Se sentía atrapada entre el miedo, la vergüenza y el deseo de proteger a sus hijos. Sin embargo, en medio de todo aquel sufrimiento, algo dentro de ella empezó a cambiar. Por primera vez en muchos años, comenzó a preguntarse si realmente merecía seguir viviendo de esa manera. Comprendió que el silencio únicamente estaba fortaleciendo el comportamiento destructivo de su marido. Y aunque todavía no estaba preparada para abandonar definitivamente la relación, una parte de ella ya había comenzado a despertar. Aquel sería apenas el inicio de una verdad mucho más dolorosa que todavía estaba por salir a la luz. La verdad detrás de las puertas cerradas. Después de años intentando salvar su matrimonio con Sergio Ramos, ella comenzó a comprender una realidad dolorosa. El hombre del que se había enamorado ya no existía. O quizá nunca había existido realmente. La figura amable, romántica y protectora que conquistó su corazón parecía haberse convertido en alguien completamente distinto. Alguien consumido por el ego, la fama y una necesidad enfermiza de controlarlo todo. Durante mucho tiempo, ella trató de justificar el comportamiento de Sergio. Pensaba que la presión de su carrera, las lesiones, las críticas constantes de la prensa y el estrés de la fama eran responsables de sus cambios de humor. Pero con el paso de los años, las excusas dejaron de tener sentido. La tristeza comenzó a instalarse definitivamente en su vida. La situación dentro del hogar se volvió insostenible. Las discusiones ya no ocurrían únicamente por rumores de infidelidad. Ahora cualquier pequeño detalle podía provocar una explosión de ira. Según personas cercanas a la familia, Sergio se había vuelto extremadamente celoso y controlador. Aunque él era quien constantemente aparecía relacionado con otras mujeres, paradójicamente vigilaba obsesivamente los movimientos de su esposa. Ella ya no podía salir tranquilamente con amigas sin recibir llamadas insistentes. Si tardaba en responder un mensaje, él reaccionaba con frialdad o agresividad verbal. Poco a poco, comenzó a perder su libertad emocional. Se sentía vigilada incluso dentro de su propia casa. Era como vivir con dos personas diferentes, confesó supuestamente a una amiga cercana. A veces podía ser encantador, pero otras veces daba miedo. La tensión emocional comenzó a afectar también a sus hijos. Aunque ambos intentaban aparentar normalidad frente a ellos, las peleas se hicieron demasiado frecuentes para poder ocultarlas. En varias ocasiones, los niños escucharon gritos provenientes de la habitación principal. Aquello destrozó emocionalmente a su esposa, quien siempre soñó con construir una familia estable y amorosa. Pero el momento que cambió todo ocurrió durante un viaje privado, organizado aparentemente para reconciliarse.
Sergio le propuso pasar unos días lejos de la prensa y de los problemas cotidianos. Ella aceptó con esperanza, creyendo que quizá todavía existía una oportunidad para salvar su relación. Durante los primeros días, él se mostró amable y cariñoso, como en los viejos tiempos. Sin embargo, aquella tranquilidad desapareció rápidamente. Una noche, mientras Sergio dormía profundamente después de regresar de una fiesta privada, ella tomó accidentalmente su teléfono creyendo que era el suyo. Fue entonces cuando descubrió algo que terminaría destruyendo completamente el poco amor que todavía quedaba. Decenas de mensajes comprometedores aparecieron frente a sus ojos. Conversaciones íntimas, fotografías privadas y promesas dirigidas a varias mujeres diferentes confirmaban que las infidelidades no eran simples rumores inventados por la prensa. Aquello llevaba ocurriendo desde hacía mucho tiempo. Algunas conversaciones incluso coincidían con fechas importantes para la familia: cumpleaños, aniversarios y vacaciones familiares. Ella sintió que el mundo se derrumbaba frente a ella. Según personas cercanas, pasó horas llorando sola en el baño aquella madrugada. No podía comprender cómo el hombre con quien había construido una vida podía traicionarla de manera tan cruel y repetida. Pero lo peor ocurrió cuando decidió enfrentarlo. Al despertar, Sergio reaccionó violentamente al descubrir que ella había visto su teléfono. En lugar de disculparse, comenzó a culparla por invadir su privacidad. La discusión escaló rápidamente. Los gritos se escucharon por toda la habitación del hotel. Ella intentó marcharse, pero él bloqueó la puerta mientras continuaba insultándola. Ese fue uno de los momentos más aterradores de toda su vida. Aunque las fuentes cercanas evitan revelar detalles específicos, aseguran que aquella noche marcó un antes y un después en la relación. Ella comprendió que ya no estaba lidiando únicamente con un marido infiel, sino con una persona emocionalmente destructiva que había comenzado a perder completamente el control. A partir de entonces, comenzó a vivir con ansiedad constante. Cada llamada desconocida, cada viaje inesperado y cada salida nocturna de Sergio despertaban nuevas sospechas. Ella dejó de dormir tranquilamente. Pasaba noches enteras esperando escuchar la puerta abrirse, mientras imaginaba con quién podía estar su marido. La situación empeoró aún más, cuando algunos medios comenzaron a publicar fotografías del futbolista acompañado de varias mujeres durante fiestas privadas. Aunque públicamente Sergio negaba todas las acusaciones, en privado la relación estaba completamente rota. Sin embargo, el miedo al escándalo mediático seguía paralizando a su esposa. Ella sabía perfectamente que enfrentar públicamente a una figura tan poderosa podía destruirla emocionalmente y convertirla en objetivo de ataques constantes en redes sociales y programas de televisión. Durante años, había observado cómo otras mujeres eran ridiculizadas por denunciar situaciones similares. No quería convertirse en una nueva víctima pública. Por eso decidió guardar silencio. Pero el silencio comenzó a consumirla lentamente. Su salud emocional se deterioró gravemente. Personas cercanas aseguran que comenzó a sufrir episodios de ansiedad, ataques de pánico y largos periodos de aislamiento. Incluso dejó de participar en algunos eventos públicos para evitar fingir una felicidad que ya no existía. Mientras tanto, Sergio continuaba actuando frente al mundo como el esposo perfecto. Las publicaciones románticas en redes sociales continuaban apareciendo regularmente. Fotografías familiares cuidadosamente planeadas daban la impresión de una relación sólida y feliz. Nadie imaginaba el dolor que existía detrás de aquellas imágenes. Pero dentro de ella, algo finalmente comenzó a romperse. Una tarde, después de una discusión particularmente agresiva, ella se miró al espejo y apenas pudo reconocerse. La mujer fuerte, segura y soñadora que alguna vez había desaparecido. En su lugar existía alguien cansado, triste y emocionalmente destruido. Fue entonces cuando tomó una decisión silenciosa. Aunque todavía no estaba preparada para hacerlo público, comenzó a planear la manera de escapar de aquella vida marcada por el miedo, las traiciones y el sufrimiento constante. Por primera vez en muchos años, entendió que el amor no debía doler de aquella manera.
Y mientras el mundo seguía creyendo que vivía un matrimonio perfecto junto a Sergio Ramos, ella empezaba secretamente a preparar el final de una historia que había terminado convirtiéndose en una auténtica pesadilla: la caída del matrimonio perfecto. La separación emocional entre la esposa de Sergio Ramos y el famoso futbolista ya era irreversible, aunque públicamente ambos continuaban aparentando normalidad. Las fotografías familiares seguían apareciendo en redes sociales, las entrevistas mantenían el mismo tono romántico de siempre, y millones de seguidores continuaban creyendo que eran una de las parejas más sólidas del mundo del espectáculo y del deporte. Pero detrás de aquella imagen perfecta, la relación estaba completamente destruida. Ella ya no sentía amor. Lo que alguna vez había sido admiración y pasión se transformó lentamente en miedo, decepción y agotamiento emocional. Después de años soportando humillaciones, rumores de infidelidad y episodios de agresividad, comprendió que había perdido demasiado tiempo intentando salvar algo que quizá nunca tuvo solución. Sin embargo, abandonar aquella vida no era tan sencillo. Sergio no estaba dispuesto a aceptar el final del matrimonio. Según personas cercanas a la pareja, cuando comenzó a sospechar que su esposa quería alejarse definitivamente, su comportamiento se volvió todavía más impredecible. Había días en los que intentaba recuperarla con regalos costosos, viajes inesperados y promesas emocionales, pero otras veces reaccionaba con ira y manipulación psicológica. «Sin mí no eres nadie», habría llegado a decirle durante una de sus discusiones más intensas. Aquellas palabras quedaron grabadas en la mente de ella durante semanas. Por primera vez comenzó a comprender hasta qué punto había permitido que la fama y el poder de su marido controlaran su vida. Durante años, dejó de lado sus propios sueños para proteger la imagen familiar. Había soportado silencios, mentiras y sufrimiento emocional pensando que algún día todo cambiaría. Pero nada cambiaba. La situación llegó a un punto límite una noche particularmente dolorosa. Según versiones cercanas a la familia, Sergio regresó a casa después de una reunión privada con amigos. Había bebido demasiado y se encontraba extremadamente alterado. Al llegar, comenzó una discusión relacionada con nuevas sospechas de infidelidad que circulaban en varios medios digitales. Ella, cansada emocionalmente, decidió enfrentarlo sin miedo por primera vez. Le dijo que ya no podía seguir viviendo así. Aquellas palabras provocaron una reacción inesperada. Sergio perdió completamente el control emocional. Los gritos se escucharon por toda la casa mientras él destruía objetos y golpeaba puertas con furia. Ella intentó mantener la calma, pero la situación se volvió aterradora. Según una fuente cercana, aquella fue la noche en la que ella finalmente comprendió que debía marcharse antes de que todo empeorara todavía más. Después de aquella discusión, algo dentro de ella se rompió definitivamente. Comenzó a organizar silenciosamente su salida. Habló con abogados, consultó personas de confianza y empezó a tomar precauciones para protegerse emocionalmente junto a sus hijos. Nadie fuera de su círculo íntimo conocía la gravedad real de la situación. Mientras tanto, Sergio seguía actuando públicamente como si todo estuviera bajo control. Pero la presión mediática comenzaba a crecer. Varios periodistas empezaron a notar la distancia evidente entre ambos durante eventos públicos. Las sonrisas parecían forzadas. Las miradas ya no transmitían complicidad. Incluso algunos programas de entretenimiento comenzaron a especular sobre una posible crisis matrimonial. Ella continuó guardando silencio. No quería convertir su dolor en un espectáculo mediático. Tampoco deseaba destruir públicamente al hombre que seguía siendo el padre de sus hijos. Pero internamente ya había tomado una decisión definitiva. La gota que colmó el vaso llegó pocas semanas después. Una mujer desconocida contactó directamente a la esposa de Sergio, enviándole capturas de conversaciones privadas y fotografías comprometedoras con el futbolista. Aquellas pruebas confirmaban una nueva relación secreta que llevaba meses ocurriendo. Lo más doloroso fue descubrir que mientras él fingía intentar salvar el matrimonio, continuaba engañándola constantemente. Ella dejó de llorar aquel día. Por extraño que pareciera, el dolor terminó transformándose en claridad.
Ya no quedaban dudas ni esperanzas falsas. Entendió que había vivido demasiado tiempo atrapada dentro de una relación tóxica que lentamente estaba destruyendo su salud mental. «Ya no tengo miedo», habría confesado después a una amiga cercana. Aquella frase marcó el inicio de una nueva etapa. Poco a poco comenzó a recuperar partes de sí misma que había perdido durante años. Volvió a hablar con amistades que había abandonado, retomó proyectos personales y empezó terapia psicológica para sanar emocionalmente. El proceso no fue fácil. Existían noches en las que el miedo regresaba, especialmente cuando Sergio intentaba manipularla emocionalmente para impedir la separación. Él alternaba entre amenazas emocionales y promesas desesperadas. En algunos momentos le suplicaba perdón. En otros, la culpaba por el fracaso del matrimonio. Según personas cercanas, Sergio no soportaba la idea de perder el control sobre una relación que durante años había manejado a su manera. Pero ella ya no era la misma mujer silenciosa y vulnerable. Por primera vez comenzó a hablar abiertamente con personas de confianza sobre el sufrimiento que había vivido durante tanto tiempo. Las historias de humillaciones, discusiones violentas y traiciones constantes empezaron lentamente a salir a la luz, aunque todavía evitaba hacer declaraciones públicas. Quienes la conocían comenzaron a comprender el verdadero infierno emocional que había soportado detrás de las cámaras. Mientras tanto, Sergio empezó a notar que estaba perdiéndola definitivamente. Las discusiones ya no terminaban con reconciliaciones emocionales. Ella dejó de suplicar cariño, dejó de perseguir explicaciones. El amor había desaparecido por completo. Y eso fue precisamente lo que más aterrorizó al futbolista. Porque por primera vez desde el inicio de su relación, ella ya no estaba dispuesta a perdonarlo. El matrimonio que durante años fue vendido como un símbolo de perfección, comenzaba finalmente a derrumbarse frente a la realidad. Y aunque el mundo todavía desconocía gran parte de la verdad, el final estaba cada vez más cerca. Un final doloroso, inevitable y cargado de secretos que pronto amenazarían con explotar públicamente. El final del silencio y el comienzo de una nueva vida. La noticia comenzó a extenderse lentamente entre periodistas, personas cercanas a la familia y figuras del mundo del espectáculo. Algo estaba ocurriendo dentro del matrimonio de Sergio Ramos. Aunque públicamente nadie confirmaba nada, el ambiente alrededor de la pareja había cambiado por completo. Las apariciones juntos eran cada vez más escasas, las sonrisas parecían artificiales y los rumores sobre una separación definitiva crecían día tras día. Pero detrás de toda aquella tensión mediática, existía una mujer emocionalmente agotada que finalmente había decidido dejar de callar. Después de años soportando infidelidades, humillaciones y episodios de violencia emocional dentro del hogar, ella comprendió que ya no podía seguir sacrificando su estabilidad mental únicamente para mantener viva una imagen pública perfecta. El miedo que durante tanto tiempo la paralizó comenzó poco a poco a desaparecer. Ya no quería fingir. Durante semanas reflexionó profundamente sobre el futuro de sus hijos y sobre la vida que deseaba construir lejos de aquel ambiente destructivo. Entendió que permanecer junto a Sergio únicamente prolongaría un sufrimiento que llevaba años consumiéndola silenciosamente. Por primera vez en mucho tiempo comenzó a pensar en sí misma. Según personas cercanas, la transformación emocional de ella sorprendió incluso a quienes la conocían desde hacía años. La mujer insegura y silenciosa empezó lentamente a recuperar fuerza. Aunque todavía existían heridas profundas, algo dentro de ella había despertado definitivamente. Mientras tanto, Sergio continuaba intentando evitar el derrumbe total del matrimonio. Hubo llamadas desesperadas, mensajes emocionales y promesas de cambio. Él insistía en que podía convertirse en un mejor esposo y recuperar a su familia. En algunos momentos parecía sinceramente arrepentido. Pero para ella ya era demasiado tarde. Las heridas acumuladas durante tantos años no podían desaparecer simplemente con disculpas. Me destruyó poco a poco. Habría confesado finalmente a una persona de extrema confianza. Y lo peor es que durante mucho tiempo pensé que era mi culpa. Aquella frase resumía perfectamente el infierno emocional que había vivido. Porque más allá de las supuestas infidelidades y de los escándalos privados, el verdadero daño ocurrió lentamente,
día tras día, a través del miedo, la manipulación y la constante sensación de no ser suficiente. Ella había perdido su autoestima intentando mantener feliz a un hombre que nunca dejó de lastimarla. La separación definitiva ocurrió de manera silenciosa. No hubo grandes comunicados públicos, ni conferencias dramáticas frente a las cámaras. Simplemente un día, ella decidió marcharse emocionalmente para siempre. Según fuentes cercanas, abandonó la casa familiar junto a sus hijos, mientras Sergio se encontraba fuera por compromisos profesionales. Aquella salida representó el momento más doloroso y al mismo tiempo más liberador de toda su vida. Durante las primeras semanas posteriores a la separación, ella sufrió intensamente. Había noches en las que lloraba recordando los años invertidos en aquella relación. También sentía miedo por el futuro y por la inevitable presión mediática que llegaría después. Y efectivamente, los rumores explotaron rápidamente. Programas de televisión comenzaron a especular sobre infidelidades, peleas privadas y una posible ruptura definitiva. Las redes sociales se llenaron de comentarios, teorías y ataques. Como ocurre frecuentemente en las historias de celebridades, muchas personas intentaron culparla a ella por el fracaso matrimonial. Pero esta vez algo había cambiado. Ella decidió no esconderse más. Aunque evitó entrar en detalles públicos sobre las situaciones más dolorosas que vivió, dejó claro a las personas cercanas que había soportado años de sufrimiento emocional detrás de una fachada de perfección. Poco a poco, algunas verdades comenzaron a filtrarse. La imagen del matrimonio ideal empezó a derrumbarse completamente. Sergio, acostumbrado durante años a controlar la narrativa pública de su vida personal, comenzó a verse afectado por el rechazo mediático. Varias personas de su entorno reconocieron que el futbolista cayó en una profunda crisis emocional al darse cuenta de que había perdido aquello que durante mucho tiempo dio por garantizado. Pero ella ya no estaba dispuesta a regresar. La terapia psicológica, el apoyo de su familia y el amor de sus hijos se convirtieron en pilares fundamentales para reconstruir su vida. Lentamente empezó a recuperar la tranquilidad que había perdido durante años. Volvió a sonreír de manera auténtica. Volvió a dormir sin miedo. Volvió a sentirse libre. Y quizá por primera vez en muchísimo tiempo, volvió a sentirse dueña de sí misma. Las personas cercanas aseguran que actualmente vive una etapa completamente distinta. Más reservada, más fuerte y mucho más consciente de lo que merece en una relación. El dolor no desapareció por completo porque ciertas heridas emocionales tardan mucho tiempo en sanar, pero al menos ya no vive atrapada dentro de aquella pesadilla. En cuanto a Sergio Ramos, el futbolista continuó enfrentando las consecuencias personales de sus decisiones. Aunque públicamente intenta mantener una imagen estable, quienes lo conocen aseguran que la ruptura dejó una marca profunda en su vida, porque al final comprendió demasiado tarde algo importante. No perdió únicamente un matrimonio. Perdió a la única persona que estuvo a su lado incluso en sus peores momentos. La historia que durante años millones admiraron como un cuento perfecto, terminó revelando una realidad completamente distinta. Detrás de la fama, el lujo y las fotografías sonrientes, existía una mujer sufriendo en silencio, intentando sobrevivir emocionalmente dentro de una relación marcada por la traición, el miedo y de la tristeza. Y aunque el mundo probablemente nunca conocerá todos los secretos ocultos detrás de aquellas puertas cerradas, una cosa quedó clara para ella después de todo lo vivido. Ningún amor vale más que la propia paz mental. Ese fue el verdadero final de su historia junto a Sergio Ramos. Y también, el comienzo de una nueva vida lejos del dolor.